Perfecto, Luis. Gracias, Bruce. Gracias, Aarón. Perfecto. Entonces, siendo las 7:13, damos inicio a esta pequeña charla. Pues, nuevamente, buenas noches con todos, a todos los que están conectados. En primer lugar, estoy agradecido por la invitación a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Felicito por el 117 aniversario, el cual pues se conmemora mucho justamente el avance tecnológico en estos tiempos. Y hoy me toca hablar en el ámbito de la inteligencia artificial y la Internet de las Cosas, cómo esto genera unos valores digitales, que les vamos a hablar un poco sobre este concepto muy importante, y que esto está apalancando realmente el valor en términos ya de dinero, los objetos conectados, ¿no? Pues sin más preámbulo, comencemos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Denis Zárate, pues un poco para comentarles en qué he tenido experiencia. Pues yo vengo del mundo de las telecomunicaciones, he trabajado casi por 8 años en una empresa de telecomunicaciones, Claro. He pasado dentro de áreas de operaciones, de networking, la parte analítica. Tuve la oportunidad de instalar el primer Big Data de Claro, y que a partir de eso se generaron casos de usos muy interesantes. Pudimos crear una solución desde cero también para poder hacer geomarketing, un tema muy interesante, y que pues entendía de que la propuesta de valor de las empresas, sobre todo de telecomunicaciones, era muy importante pensar que uno de los mejores activos era los datos, ¿no? O es los datos, perdón. Bueno, en base a eso, pues comentarles que di un paso hacia adelante al gestar mi propia empresa. Hoy pues tengo una startup que se dedica a la inteligencia artificial, más Internet de las Cosas, justamente orientado a ese mundo. Y también pues soy gerente general de una empresa dedicada a la parte industrial IoT, ¿no? Con el concepto de Industria 4.0. Bueno, vengo apoyando actualmente al Colegio de Ingenieros. Se creó un comité especializado en Internet de las Cosas. Un poco la propuesta es generar un plan nacional de Internet de las Cosas en la parte de recomendación, tanto la parte tecnológica, un poco la parte de homologación, regulación, unos estudios sobre todo pues de la visión que tiene Brasil, haber desarrollado su plan nacional de Internet de las Cosas ya desde el 2016, prácticamente está en una etapa de ejecución. Y soy apasionado del tiro con arco. He sido deportista en la universidad, actualmente secretario general de la Federación de Tiro con Arco. Muy bien. Para todos los que quieran conectarse, pues ahí está, me pueden buscar en las redes sociales como Denis Sator o escanear este QR. Perfecto. Entonces, déjenme cerrar esto por aquí y comenzamos. Un poco para hablar el contexto, y esto es muy importante. Ver que las compañías se han transformado a lo largo de todos estos años, y sobre todo en esta coyuntura, que prácticamente han sido forzados a poder reinventarse en algunos de los casos, o trabajar muy fuertemente una estrategia. Acá se muestra un panorama muy interesante, ¿no? Del año 2009, si hacemos una fotografía de ese momento, vamos a tener que, pues, digamos, la participación de mercado está desarrollado en empresas tecnológicas, en empresas financieras, empresas de alimentos, empresas de retail y de empresas de combustible. Un poco para poner la orientación de cómo el mercado se distribuía. Ya el 2019 cambió de una forma bien drástica, en el cual pues una participación no menor, sino muy importante, son compañías de enfoque data-driven. Y es ahí donde queremos encontrar cuál es ese tipo de enfoque y por qué se están orientados. Son empresas que toman decisiones en base a datos, y que el mejor activo de la compañía son los datos, ¿no? Como empresas como Amazon, Google, Facebook, Alibaba, Tencent y entre otras. Y respecto a eso, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué ahora? ¿Cuál es nuestra situación actual? Para mí, personalmente, creo que estamos en una generación tremendamente afortunada, en el que vamos a tener una gran cantidad de acumulación de tecnologías por una sencilla razón.
que el costo de procesamiento, el costo de almacenamiento y el costo de transferencia de datos cada vez es menor. ¿Y esto qué hace? Esto apalanca una diferente cantidad de tecnología como Internet de las Cosas, Big Data, para poder almacenar grandes volúmenes de informaciones y extraer la información y ese valor digital, pues utilizaremos técnicas de inteligencia artificial, técnicas de procesamiento de lenguaje natural, o inclusive ahora hablar sobre el edge computing, que va a ser una forma, digamos, para mí, factible de poder comenzar en soluciones más localizadas que llevar toda esa información al cloud computing, en el cual pues, vamos a depender mucho de la conectividad, un punto muy importante, y de la latencia. Entonces, son esos dos puntos que si de hoy se me ocurre generar, por ejemplo, un caso de uso muy sencillito, tener una cámara de reconocimiento facial y que el modelo computacional o de visión computacional esté puesta en el dispositivo, esa justamente va a ser una característica de Edge Computing. Pero si quiero tener el modelo en la nube y que hay plataformas que te dan pues prácticamente ya modelos preentrenados, vamos a tener que ir hasta la nube, procesarlos y luego devolver el insight justamente es de detección, si es de reconocimiento, de asociación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es lo importante que tenemos que ver cuál es la situación actual. Frente a ello, tenemos que entender claramente cómo funciona Internet. Y en el mundo, prácticamente una red desplegada, sobre todo en el ámbito, pues, más de comunicaciones ópticas, pues, el gran porcentaje va por ahí, no solamente por la parte satelital, vemos que vamos a tener diferentes conexiones y que prácticamente los servidores van a estar situados en muchas partes de estos países y que una solución que creemos hoy localmente, pues en Perú, tendrá que viajar a Estados Unidos, Dallas, por ejemplo, unos servidores, o tendrán que viajar a algunos servidores de Europa, por ejemplo. Entonces, veamos justamente de que para poder crear una solución, ver digamos, cuáles van a ser esas etapas de conectividad, de plataforma, de aplicación, para que luego tenga una respuesta y frente a eso tome una decisión. Claro, un punto importante es entender el ancho de banda para cualquier tipo de solución. Y desde el mismo hecho de descargar una imagen, consume 1 megabits por segundo, por ejemplo, o una videoconferencia, como estamos teniendo ahora, si queremos hacer, no sé, un modelo de 3D o visualizar data, telepresencias como las que estamos teniendo ahora, en fin, transmitir en 4K. Entonces tenemos que ver que el tamaño de la transferencia de datos que necesitamos, pues es algo que debemos dimensionar para el tipo de solución que tenemos. Hoy nos puede tocar de tener una solución, una cámara, en el cual pues puede grabar en 4K. Y si queremos eso, pasar al otro lado del mundo, pues tendremos que pasar por cada una de esas interfaces, de esas capas de la conectividad, si es por el operador de telecomunicaciones, ya sea por la parte inalámbrica o ya sea por fibra, ya sea por cualquier medio de transmisión que sea, pero igual tendremos que llegar hacia la nube. Entonces, claro, vamos a tener latencia, vamos a tener que ver si es que no hay una degradación inclusive, y eso puede afectar a la experiencia de usuario y al tipo de aplicación que nosotros utilicemos. Entonces, un punto muy importante es el ancho de banda. Respecto a eso, el concepto de, como dice acá, AIoT, si lo vemos en siglas, no va a ser otra cosa que la suma de estos dos pilares tecnológicos. La inteligencia artificial por un lado y el Internet de las cosas por el otro. Y lo vamos a resumir de alguna forma, digamos, para tenerlo un poquito más claro. Y yo sé que la Unión Internacional de Telecomunicaciones nos da un concepto más de infraestructura tecnológica, en el cual tenemos objetos conectados que generan información y esto que están almacenados, ¿no? Entonces, para mí, desde mi punto de vista y en palabras resúmenes, diría que el Internet de las cosas es como extender nuestros sentidos del hombre a través de periféricos electrónicos, a través de sensores, a través de actuadores. Y estos sentidos del hombre, pues, por ejemplo, para el sentido de la vista utilizaremos cámaras IP. Para el sentido del tacto utilizaremos sensores de presión, de temperatura, actuadores, medidores de flujo, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, lo que hace realmente el hombre es poder facilitar su vida
utilizando estos sensores para generar datos, es decir, hacer visible lo que hoy no es visible. Y por eso, con un propósito de ser más óptimo, más eficiente en la toma de decisiones. Si estamos en el sector de agricultura, por ejemplo, tendremos diferentes dispositivos conectados que nos generan nivel de humedad, de pH o de temperatura del suelo. Y frente a eso, tomaremos algún tipo de decisión. Es un poco sobre Internet de las cosas. Y en el ámbito de la inteligencia artificial, pues va a ser básicamente un poco la réplica de las capacidades humanas intrínsecas que tenemos. ¿Qué significa eso? Pues nosotros como personas tenemos la capacidad cognitiva de procesar, pensar, anticiparnos, resolver problemas, tomar decisiones. Y la inteligencia artificial pues va a ser de alguna forma en cada uno de estos ámbitos hacer la semejanza utilizando, por ejemplo, procesamiento de lenguaje natural, visión computacional para el reconocimiento, utilizar, por ejemplo, machine learning para de alguna forma predecir algún comportamiento, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco cada uno dentro del ámbito de acción que cada uno va a tener, tanto inteligencia artificial más Internet de las cosas. Y es ahí, si nosotros juntamos estos dos, vamos a dar unas capacidades muy interesantes a los objetos conectados, que tal vez hoy pues prácticamente no sea tan visible. Es decir, poder generar en el ámbito de Internet de las cosas, como vemos aquí, Internet de las cosas, pues vamos a poder extraer videos, vamos a poder extraer audios, ¿no? Sensores, donde nos van a poder generar datos y que esos datos, pues de alguna forma van a ser almacenados o procesados o generar insight de valor, estos valores digitales en el cual la inteligencia artificial va a poder extraer ese valor finalmente para generar ¿qué? Generar aplicaciones, generar analítica, tendencias o tomas de decisiones. Es ahí donde la inteligencia artificial de las cosas pues nos va a poder agilizar este proceso digital de la innovación para crear valores digitales. Entonces, ese valor digital podríamos hablarlo de que pueden ser competencias hoy pues en el lado del cloud computing o del edge computing. Y si lo vemos así también de una forma resumida, hoy pues podemos almacenar también grandes volúmenes de información en el cloud y tener prestaciones de transformación, de procesamiento, de almacenamiento y generar aplicaciones rápidamente. Sin embargo, si estamos hablando de millones de dispositivos y que la aplicación en el cual vamos a utilizar, por ejemplo, es de misión crítica, y hablo de misión crítica por el término más, digamos, de toma de decisiones tiene que ser la mínima posible, o sea, el tiempo de latencia de ida y vuelta tiene que ser menor para tomar una decisión, en el caso de carros autónomos, por ejemplo. Entonces, es ahí donde una barrera, se podría decir una barrera de entrada de la solución, puede ser la parte de conectividad. Si vamos a tener lugares donde no tenemos conectividad y vamos a usar una solución, en este caso, por ejemplo, de carros autónomos, prácticamente va a ser inviable. Si en cambio le damos esas capacidades de procesamiento y de toma de decisión cognitiva en la parte del objeto conectado, es que vamos a desplegar, como se ve aquí, a nivel de Edge Computing, esas capacidades hacia los objetos. Es decir, que en la parte del end device, el dispositivo pueda tener esa facilidad de alguna forma tomar decisión para generar ese valor digital y por ende luego enviar la información. En otras palabras, y aquí quiero resumir, por ejemplo, un caso típico, un flujo de video. Un flujo de video pues puede ser un streaming grande donde vamos a tener gran capacidad de transferencia de datos y si que esto queremos pues generar una aplicación, por ejemplo, de detección de rostros o detección, pues, por ejemplo, ahora de alta temperatura, inclusive que están utilizando cámaras termográficas más inteligencia artificial. Entonces, no es que vamos a enviar todo el flujo de video hacia la nube y que luego de la nube, digamos, el procesamiento y la respuesta venga hacia la aplicación para tomar la decisión. Imagínense cuánto esfuerzo y cuánto dinero se necesita para eso. Es por eso que aquí los habilitadores para esta parte de Edge Computing
justamente va a ser que van a facilitar el procesamiento, ya sea a nivel de visión computacional, por ejemplo, la detección de que ese flujo de video que podemos hablar, pues, por ejemplo, un video de 2 megabits por segundo o 4, dependiendo del tipo de resolución, vamos a transformar luego de eso a bits o matrices, en el cual vamos a ver la detección, pues se va a convertir 0 y 1, si es, por ejemplo, es perro o no es perro, si es gato o no es gato, o la detección, pues, biomecánica, por ejemplo, de una persona, si está en un lugar de video. Entonces podemos convertir de todo el flujo de video, como ven aquí, a extracción de datos o matrices que prácticamente se van a hacer una transferencia ínfima, y esto sí se podría almacenar en la nube. Es así, creo yo, desde mi punto de vista, que esta es la ventaja competitiva de utilizar soluciones a nivel más cercano al dispositivo. En otras palabras, vamos a tener los dispositivos conectados, es ahí donde se puede aprovechar la inteligencia artificial si tiene la capacidad inclusive de sistemas embebidos en el cual se pueda tener esta capacidad de procesamiento, o en dispositivos gateway, donde tengamos diferentes dispositivos, por ejemplo, en la industria, en el cual también podamos extraer el valor digital y por ende el resultado se puede enviar para almacenar. Es decir, no es que va a suplantar el edge computing al cloud computing, no. Va a ser complementario, vamos a poder trabajar con los dos. Y aquí algunos datos muy interesantes. Dice, el 75% de los datos generados por la empresa se crearán y se procesarán fuera del centro de datos centralizado tradicional, es decir, fuera del cloud computing, para el 2025. ¿Esto qué significa? Que se va a generar grandes volúmenes de información en el que, perdón, creo que se me está... Sí, en el que vamos a poder procesar grandes volúmenes de información del lado del dispositivo. Y esto, de alguna u otra forma, puede dar seguridad también en el sentido de que toda nuestra información, ya sea personal, ya sea de nuestros vehículos, ya sea de cualquier dispositivo crítico conectado, no necesita viajar hasta el otro lado del mundo, ni siquiera saber en qué dispositivo de cloud esté almacenado, sino va a estar más por el lado localmente, ¿no? Y de alguna u otra forma eso puede dar también una seguridad y la no dependencia de la conectividad. Menciona aquí un valor importante. 43% de las tareas de la inteligencia artificial que se realizarán en los dispositivos perimetrales, es decir, en los dispositivos del lado de Edge, frente a los dispositivos que podamos tener en la nube. Y va a haber un crecimiento de 15 veces más en los dispositivos con capacidades Edge, es decir, va a haber dispositivos Edge AI hardware que te van a facilitar el procesamiento. En este caso, por ejemplo, Jetson Nano es uno de los dispositivos que prácticamente está disponible en el mercado, en el cual uno ya puede utilizarlo como estudiante, como ingeniero, como profesional para hacer prototipados también. Si en el caso que podamos utilizar una Raspberry, podríamos utilizar por ejemplo, un Network Compute Stick, que sería pues Modirius, por ejemplo, ¿no? Y ahora un poco más adelante vamos a ir por ese lado. En otras palabras, si vemos un poco en una arquitectura así de por capas, vamos a tener dispositivos en la parte inferior, parte de la robótica, cámaras, drones, equipos médicos, POS, kioscos, es decir, diferentes dispositivos que de alguna forma van a generar información. Pero si tenemos la capacidad de en la frontera nada más procesar y tomar decisiones y frente a esto mejore la experiencia del usuario, es un punto a favor utilizar el Edge Computing. Por otro lado, pues sí se necesitará poder almacenar esos volúmenes de información de diferentes y millones de dispositivos. Es ahí donde se apalanca con el Cloud Computing. Entonces, por un lado, vamos a ver que una participación muy importante del mercado para el 2024 de 9 billones de dispositivos inteligentes, sobre todo en el ámbito del Edge Computing. Y por el otro lado, pues vamos a tener diferentes sistemas, digamos, que ayuden a procesar, optimizar y habilitar, sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? Estos son los dos puntos a favor que el Edge Computing hace, pues, prácticamente factible y viable de poder utilizar tanto la inteligencia artificial como la Internet de las Cosas en las diferentes soluciones de nuestra sociedad.
Un resumen muy rapidito, un ejemplo práctico, como les decía, ¿no? Pues vamos a tener el flujo de video, tendremos algún dispositivo pues, embebido que tenga alguna capacidad de procesamiento, ya sea una Raspberry Pi por ejemplo, con Movidius, que sería como una tarjeta gráfica, ¿no? En el cual le vamos a poder añadir y hacer procesamiento de video, y que esto lo va a hacer del lado más cercano al dispositivo. En cambio, si usamos del lado del cloud, pues tendremos que ese streaming viajar a la nube y retornará. El tiempo de latencia de esto pues será mucho mayor, ¿no? Un ejemplo claro. Aquí hay un punto muy importante, y es ahí, creo yo, de que hacer esta mezcla de la inteligencia artificial en soluciones de IoT, pues está produciendo algo muy interesante, ¿no? Y son los valores digitales que lo muestro acá. Por ejemplo, pensemos en un producto creado, pues, para el sector de agricultura, un tractor. Este tractor ha sido inventado para poder arar, para poder hacer movimiento de tierras, y que ese es su fin primario. Sin embargo, si le dotamos de capacidades en las cuales podamos ver el estado de salud de este tractor, y podemos ver, por ejemplo, si tiene combustible, si está fallando el motor, si está desgastándose, no sé, los frenos, y que esto de alguna forma estén orientados en base a datos, pues podemos convertir un producto inteligente. Pero si ese producto inteligente se envía hacia alguna plataforma, es un producto inteligente y conectado. Esa plataforma va a recibir ese grandes volúmenes de informaciones. Si en el caso tuviésemos diferentes tractores, vamos a crear un sistema o un producto de sistema donde vamos a tener tractores, vamos a tener fábricas, vamos a generar un ecosistema o sistemas de sistemas donde podremos correlacionar, por ejemplo, con sensores de temperatura, con estaciones meteorológicas, con drones, etcétera, etcétera. Entonces, la generación de valor digital va a ser tan importante que hoy prácticamente los dispositivos o los productos que se lancen al mercado ya no solamente va a valer por la materia prima, es decir, por cuánto me cuesta fabricar esto, sino por la plataforma que hay detrás que me extraen ese valor digital. Entonces, esa generación de valor digital y esa propuesta, esa va a ser el cambio por decirlo así, de paradigma, de no solamente tener un objeto conectado, sino un objeto que esté conectado, genere datos y que te generen valor digital. ¿Y dónde te genera ese valor digital? Utilizando la inteligencia artificial. En otras palabras, vamos a poder co-crear valores digitales en un mundo IoT, como lo ponemos acá, en diferentes verticales, ¿no? La industria 4.0, la parte de oficina, logística, transporte, retail, edificios, smart campus, hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto va a ser un poco el ecosistema que vamos a tener. Frente a eso, me gustaría, pues, un poco resumir esta cadena de valor de Internet de las cosas. Y aquí vamos a ir por partes, ¿ya? En primer lugar, vamos a tener de este lado izquierdo, a ver, déjame ver si puedo tener un... Aquí está, vamos a ver. Bueno, vamos a tener del lado del dispositivo inicial o final, si lo podemos ver así, pues el objeto conectado, ¿no? Pues sensores, actuadores, en los cuales estos dispositivos van a tener la capacidad de generar datos, ¿no? Estos van a ser sensores que probablemente, como ya les había mencionado, van a poder de alguna forma ayudar a poder extraer ese valor, datos, ¿no? Y que pues nos ayudan a poder monitorear, a controlar o automatizar, ¿no? Hace lo visible lo que es invisible. Y actualmente, ¿no? Y en una segunda etapa vamos a necesitar, pues, una infraestructura de comunicación, telecomunicaciones, ya sea por redes inalámbricas, ya sea por las operadoras de telecomunicaciones, sea el 2G, 3G, 4G o 5G también, que en el cual nos va a habilitar pues la cantidad de objetos conectados. Y podemos utilizar también redes domésticas como las redes de Wi-Fi que tenemos en nuestra casa, o redes cercanas, Bluetooth, Zigbee, entre otras. Y un punto a favor muy interesante, que creo yo de que estamos en una etapa de tener facilidades de despliegues de redes amplias de bajo consumo de energía, justamente son las redes LPWA, o en sus siglas en inglés, Low Power Weight Area, ¿no? Aquí vamos a tener diversas soluciones que su propuesta de valor prácticamente van a ser tener dispositivos conectados
que estos dispositivos conectados tengan un periodo de vida de 3, 5 o 10 años, dependiendo del modo de operación, y que la cobertura que uno crea su propia red, por ejemplo, en LoRa, utilizando el protocolo LoRaWAN, puede ser de 5 o 10 kilómetros de cobertura, sin ningún problema. Claro, el tema ahí, que la diferencia de un dispositivo, por ejemplo, un carro autónomo 5G, con un dispositivo que solo tiene un sensor de temperatura y que este sensor de temperatura prácticamente su única misión es despertarse a las 9 de la mañana y enviar un dato y quedarse pues, prácticamente muerto, y enviar la información 3 veces al día, eso va a ser posible para poder habilitar el menor consumo de energía posible y darle una cantidad de años de vida, ¿no? Entonces, en cambio, en el 5G sí tendremos que estar enviando constantemente información porque la toma de decisión es de misión crítica, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, vamos a tener redes, como ya les había dicho, pues las redes LoRa es una de ellas que es muy importante, que están dentro de la banda IMS, es decir, espectro de bandas que no son licenciadas y que podemos utilizarlo para redes privadas, así como el Wi-Fi, por ejemplo, en 2.4. En este caso, en LoRa podemos utilizar en la banda de 915 a 928 aproximadamente. En el Perú puedes utilizar la banda 923 MHz, que es la más recomendable, en la que, por ejemplo, estamos trabajando nosotros. Tienes la red de Sigfox también. La red de Sigfox nace como un operador de telecomunicaciones de Internet de las Cosas en Francia, y que pues su modelo comercial es como los operadores tradicionales de telecomunicaciones que te brindan servicios de comunicación, es decir, datos, en el caso de telecomunicaciones tradicionales, voz y datos, ¿no? En caso de esta acá, datos para Internet de las Cosas. Es así donde se va a desplegar buena cantidad de redes, creo yo, a nivel nacional a partir de estos años. Y en una siguiente etapa, pues una vez que ya esa información estamos enviando a la comunicación, pues tenemos que almacenarlos. Tenemos que almacenarlos, lo almacenamos ya sea en la nube, por ejemplo, y a partir de eso podemos aprovechar todo este poder computacional para procesarlos, por ejemplo, y utilizar técnicas de inteligencia artificial. Perfecto, hasta ahí. Y como última parte, pues la aplicación y los casos de uso orientados sobre todo al tema de monitoreo, al control, ser más eficientes, a la parte cognitiva, por ejemplo, de reconocimiento o automatización. Es un poco la cadena de valor de Internet de las cosas. Sin embargo, si nosotros queremos pensar un poco más allá y, por ejemplo, ay, perdón, ¿por qué no avanza esto? Ajá. Si le dotamos de capacidades de justamente de esta parte en el cual se mostraba la inteligencia artificial en la parte cloud y lo focalizamos en la parte del endpoint, dotamos de esas capacidades de procesamiento y de alguna forma de toma de decisión característico en el lado del edge computing. Es así como nos va a facilitar esta propuesta de valor digital frente a otras soluciones, ¿no? Y ahí ya no tendremos que invertir, por ejemplo, en temas de comunicación, por ejemplo, ya sea en 5G o en 4G o en otras, si es que el dispositivo puede tomar decisiones a un cierto nivel. No significa que todo se va a resolver ahí, no. Todo se va a hacer ahí, tampoco. Se va a poder hacer algunas capacidades, digamos, por ejemplo, de reconocimiento facial o técnicas inclusive de machine learning locales, en los cuales el dispositivo puede tomar una decisión, ¿no? Y frente a esa decisión puede enviar la información hacia la nube. Un paso muy importante, y permítanme borrar esto de acá, que es que esta cadena de valor de Internet de las Cosas se tiene que, de alguna forma, fortalecer con dos pilares, ¿no? El pilar del lado izquierdo es el gobierno de datos y del lado derecho es la seguridad. Cada uno de estos pilares, de alguna forma, va a garantizar el proceso desde la generación del dato hasta la toma de decisión. Y como un fin último, el beneficio de la humanidad, ¿no? Un modelo de referencia de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Digamos. A ver. Ok. Un poco ya entendiendo de esta cadena de valor de Internet de las Cosas, pues vamos a tener, digamos, tres ámbitos, si lo vemos así. El ámbito de Edge, como ya les había mencionado, perdón, del ámbito de la plataforma, ¿no? Parte de la gestión, el tratamiento de los datos,
Y la solución, que en este caso le puse Enterprise, ¿no? El caso de los dispositivos Edge, si lo vemos así, pues vamos a tener, ya lo habíamos mencionado, dispositivos conectados, ¿no? O sea, wearables, por ejemplo, sensores, cámaras. Del lado del asset o el dispositivo, pues lo utilizaremos, por ejemplo, en drones, en el cuerpo humano o en brazos robóticos en la industria 4.0. Necesitaremos una fase de comunicación, que también ya les mencioné, y por ende, si es que localmente vamos a utilizar diversos dispositivos, podemos utilizar un gateway, por ejemplo, o un industrial edge server, si vamos a procesar de toda una cantidad de dispositivos, por ejemplo, en la industria, y tiene un edge server que va a procesar todos esos comandos, por ejemplo, o las alarmas que se genera, y este, por ende, el resultado lo envía a la nube, por ejemplo. Aquí un poquito más de esta arquitectura en el cual pues vamos a poder ver en detalle de que va a haber dispositivos que van a poder enviar la información directamente, ¿no? Los smart device. En algunos otros van a necesitar un IoT gateway, ¿no? Un portal de salida de diferentes dispositivos que, por ejemplo, envían temperatura y esta tendrá que tomar decisiones si es una temperatura fuera del umbral o no está fuera, y ya tener la plataforma, por ejemplo, en la nube para un proceso de ingesta de datos, de almacenamiento, de analítica, o certificarlo, o la parte de visualización. Y el lado del enterprise, que ya sería más del lado de la aplicación, en el cual utilizaremos integraciones con APIs, procesamiento, igual en una aplicación o un web application server también. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener un caso muy interesante. Ustedes dirán, ya, en la industria 4.0, si bien es cierto, la tercera revolución industrial ha estado enfocado en casi prácticamente la automatización de procesos en la cadena de suministros, ¿qué diferencia habría hoy? Es decir, que no solo vamos a poder replicar diferentes objetos o vamos a poder hacer una economía de escala, por ejemplo, fabricación de carros y todo lo demás, no solo eso, sino que estos brazos robóticos podrán tomar decisiones, por decirlo así, cognitivas, en el sentido de que si encuentran una falla, encuentran un rayón o un desperfecto desalineado por X motivo, podrán tomar la decisión de retirarlo, por ejemplo, o no seguir en el proceso en el cual pues consume energía, consume pues materia prima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas capacidades cognitivas que le das ya directamente al dispositivo final, que sería este brazo robótico, es justamente utilizar IoT como una propuesta de valor. Y acá se ve un poco la arquitectura de comunicación, es decir, vamos a tener el endpoint como un brazo robótico, una comunicación local, si va a haber diferentes brazos robóticos y los cuales estarán, digamos, sujetos hacia un Edge Gateway en el cual toda esa información tendrá que ser enviada hacia este Edge Gateway y este Edge Gateway podrá procesar la información que necesita y, por ende, enviar hacia una plataforma central, por ejemplo. En otras palabras, pues algunas características interesantes, que el tráfico que se pueda manejar en este ámbito de Edge, pues puede ser mucha gran cantidad de información, puedes hablar de streaming de video, puedes mandar diferentes flujos de información, y en el cual pues va a ser una competencia solamente local. En el momento que extraigamos ese insight de valor, podemos enviar a una plataforma central, ya sea cloud, para tener el histórico, por ejemplo, de eventos que están sucediendo en la fábrica, alguna alarma crítica, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto va a apalancar diferentes soluciones. Aquí un claro ejemplo de lo que les decía. Si, por ejemplo, de estos brazos robóticos, una de ellas presenta alguna anomalía o un desperfecto, entonces el sensor de temperatura podrá enviar esta información a través de un IoT device y envía una información, por ejemplo, de temperatura, un valor de 50.2 y el objeto es el identificador y todo lo demás. El IoT Gateway entiende la alarma, sabe cuál es esa alarma y dice, ok, aquí hay un evento que probablemente es crítico y tiene que pues, tomar algunas acciones y enviar, por ejemplo, hacia una aplicación, ya sea de la persona responsable de operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente va a poder enviar la información al dispositivo, sino el gateway podrá procesarlo de alguna forma y que éste va a poder alertar o tomar alguna decisión frente a este evento, ¿no? Eso es lo importante.
Entonces, aquí hay un evento muy interesante y se está viniendo sobre todo estos últimos años, diría estos 2 últimos años, es de que se ha incrementado la cantidad de dispositivos en los cuales van a poder acelerar el procesamiento computacional, sobre todo utilizando hardware, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un chipset de AI, ¿no? Que pues, prácticamente no solo va a tener CPU, sino también va a poder tener BPUs, Visual Process Unit, o por ejemplo Movidius, que ahora también lo vamos a presentar, en los cuales vamos a tener esa capacidad de poder entrenar modelos, ya sea, por ejemplo, redes neuronales o redes convolucionales, en los cuales estos modelos servirán para la detección de rostros, para la detección de objetos o objetos embebidos en los cuales puedan tomar decisiones y de alguna otra forma ya en estos dispositivos van a ser apoyados por este hardware que ahí va a ser un habilitador muy importante. Si vemos una anatomía así a simple rasgo de dispositivos conectados tradicional, van a ser sensores, actuadores, pues un Arduino, un Raspberry o otro microcontrolador también o microprocesador, en lo cual va a servir como adquisición de datos o de control. Y tendremos algún periférico que nos sirva para la salida de comunicación, ya sea pues, un módulo de GPRS o un módulo de 4G o cualquier otro, ¿no? Y por ende, enviará a la plataforma. Pero si nosotros hablamos de habilitadores que te ayuden a procesar, por ejemplo, vamos a tener en el caso de Movidius de Intel, que es un Network Compute Stick, que es una especie de tarjeta gráfica que va a ayudar a que la Raspberry comience a procesar más. Es decir, si nosotros procesamos, digamos, una analogía, como 10, en una Raspberry con el Movidius podemos procesar hasta 100 veces más, por decirlo así. Y que no solamente va a poder ver el tema de procesamiento, sino que va a tener modelos preentrenados que podemos utilizar directamente como Movidius, ¿no? Ese es algo muy, muy interesante. En el caso de Coral Edge de TPU, Google también, pues, de diferentes industrias, de hecho, diferentes empresas ya han lanzado al mercado justamente estos habilitadores de Edge AI, ¿no? Que te van a dar esa capacidad de procesamiento en los cuales te van a facilitar, ¿no? Por ejemplo, este Jetson Nano, ustedes lo ven, pues prácticamente es un sistema operativo que tenga Linux dentro, ya poder procesar redes neuronales dentro, y una facilidad de que antes, pues no lo podías hacer, tenías que utilizar una computadora y esa computadora tendría que tener una tarjeta gráfica, por ejemplo, si queríamos acelerar un poquito más, ya sea NVIDIA GeForce y todo. Por eso sacaron NVIDIA Jetson Nano Developer, que digamos sería para hacer prototipados. Existen ya otras a otro nivel, por ejemplo, Jetson X2, por ejemplo, que ayuda mucho para ya soluciones industriales. Un punto ya a nivel de aplicaciones interesantes es utilizar, por ejemplo, en los carros autónomos, sensores en los cuales nos van a generar mucha información, los LIDAR, ¿no? Los láseres que son los LIDAR. Acá tengo uno, por ejemplo, en el cual, si bien es cierto, como láser nos va a poder extraer casi un valor exacto del tiempo de ida y vuelta, y que esto va a recrear de alguna forma cada uno del escenario en el cual se está desenvolviendo, ya sea en este caso el carro. También va a haber dispositivos, por ejemplo, Apple ya va a lanzar este año, o si no me equivoco, ya debió lanzar, en el cual dentro de la misma tablet va a tener un LiDAR como periférico, en el cual va a poder detectar a la persona que está ahí y con parte de visión computacional va a ver casi con exactitud el movimiento biomecánico de la persona. ¿Y para qué ámbito podría servir? Para el deporte, para la salud, para tratamientos en línea, es decir, tiene muchas, muchas soluciones. Entonces, veamos no solamente que esto puede ayudar en los carros autónomos, a ver diferentes casos de uso también. En el caso, por ejemplo, de NVIDIA, por ejemplo, parte de reconocimiento, ¿no? En placas, por ejemplo, de rayos X, poder detectar de forma muy rápida, una vez obtenida la gráfica, pues ahí detectarlo, ¿no? Por ejemplo, para el caso de pulmonía, pues fácilmente detectar. Había ahora me recuerdo, había un startup que lo que hacía era almacenar, digamos, en un espectrograma el sonido de la tos de las personas, era un kit,
y que pues era estudiado y de alguna otra forma podía ver qué tipo de tos estaba asociado a un tipo de gripe, a algún tipo de afección pulmonar o inclusive descartar algún problema muy, muy, muy grave, ¿no? Otro de los casos de uso, ya orientándonos un poco más ya de ejemplos, son, por ejemplo, en el tema de los drones. Si bien los drones hoy tienen la capacidad de tomar fotografías y utilizando pues técnicas de ortomosaico, recrear una visión 3D casi perfecta, la idea aquí es detectar esas zonas donde, por ejemplo, existe nivel de estrés de agua, donde focalizar, donde, por ejemplo, la agricultura en matrices, si lo vemos así, no, tiene un comportamiento pues anómalo o está teniendo alguna afección, ya sea por el mismo uso de pesticidas o en otros indicadores también que nos puede ayudar. A lo que me refiero es de que los mismos drones podrán poder procesarlo en tiempo real para que estos de alguna forma tomen decisiones. Y habrá pues drones autónomos, y si en el caso de que hubiese algún evento y que se necesita tomar decisión y el dron pues está en esa capacidad, podría evadir objetos también, por ejemplo, o evitar algún tipo de accidente. Un caso de uso, por ejemplo, esto es NVIDIA Jetson, el TX2, ¿no? Se puso en un dron, se le puso una cámara termográfica para el tema logístico, por ejemplo, y reconocía, digamos, a nivel de presión, cuáles eran estas cajas que tenían pues, mayor presión y por ende se tenía que de alguna forma removerlas, ¿no? Entonces, o inclusive ver las etiquetas y de acuerdo a eso extraer pues la ubicación donde estaba de forma muy fácil, ¿no? En el caso de las maquinarias conectadas en el ámbito de la agricultura, de la misma manera, así como los drones y los carros autónomos pueden tomar decisiones, las maquinarias en el ámbito de la agricultura también. Así como tomamos como ejemplo un tractor conectado, un producto inteligente, de la misma manera, pues tendremos tractores conectados y que puedan seguir esa trayectoria, inclusive donde el dron se ha focalizado por un tema de nivel de estrés del agua, por ejemplo. Entonces, es muy, muy interesante eso y que el tractor pueda tomar sus propias decisiones a nivel de edge computing, ¿no? No necesariamente tendrá que viajar hacia la nube para tomar decisiones. ¿Por qué? Por ejemplo, en el ámbito de la agricultura, pues no vamos a tener cobertura en todas partes. Entonces, es ahí donde facilita este tipo de soluciones. Temas de logística, necesariamente, por ejemplo, nos ha pasado a nosotros una parte de evaluación de concepto en el que una empresa pues tiene múltiples cantidades de productos y que tiene que tener la parte de distribución exacta de cuántos productos necesita tal cliente, cuántas cajas y todo lo demás. Entonces, esta parte de picking, de poder hacer la distribución, se hace bien complejo. A pesar que uno puede tener un sistema SAP y puede tener toda la trazabilidad, aquí lo que se está utilizando, por ejemplo, son una especie de lentes o gafas en el cual te ayuda y te orienta a poder saber dónde está el objeto, poder reconocerlo también o inclusive darle un checklist de todo esto, ¿no? Es muy importante este tipo de soluciones. En el ámbito deportivo, igual, eh, prácticamente yo creo que las próximas Olimpiadas se va a utilizar mucho más este tipo de técnicas, en lo cual no solamente el procesamiento local va a ser importante, sino de dispositivos en la ropa misma inteligente, cualquier tipo de sensación podrá ser enviado, ¿no? Aquí utiliza tanto la parte de visión computacional como realidad aumentada para poder ver en efecto el detalle exacto en este deporte de esgrima. ¿No? En el caso de reconocimiento facial, igualito, ¿no? Por ejemplo, aquí se utilizó Movidius, tiene unidades de procesamiento de visión computacional y que utilizando una Raspberry con Movidius pueda facilitar el proceso de reconocimiento, ¿no? FaceMe es una empresa, Cyberlink, taiwanesa, que utiliza mucho estos modelos y que puede tener infraestructuras para diferentes casos, ¿no? Puede ser infraestructuras de Intel, ARM, Jetson, inclusive en los Apple chipset, que por ejemplo actualmente estamos en la A13, próximamente va a salir la A14, y esto nos va a facilitar en la parte de procesamiento, ¿no? Utilizarán diferentes plataformas de procesamiento, ya sea TensorFlow, ya sea OpenVINO, ya donde ya tendrán modelos preentrenados y utilizaremos diferentes sistemas operativos, ¿no?
Windows, Linux, Android, Jetpack de NVIDIA o iOS, ¿no? Un poco para finalizar, quisiera mostrarles nuestra experiencia y de alguna otra forma cómo todo este concepto que nos ha ayudado en nuestro día a día, entenderlo y generar estas propuestas de valor, pues lo hemos llevado a diferentes ámbitos. Y igual, nuestros pilares siempre como startup es la inteligencia artificial y la Internet de las cosas, ¿no? Uno de los casos de uso fue para los Panamericanos Lima 2019, en el cual nuestra propuesta de valor era justamente generar una plataforma en el ámbito de Sport Analytics, en el cual lo que necesitábamos era extraer la información biométrica, emocional y biomecánica de los deportistas. Esta solución no está enfocada para el deportista, está enfocada para el entrenador de poder generar datos. Ustedes entenderán de que pues, un deporte como tal pues, depende mucho de temas técnicos, temas físicos, tiene uno que estar preparado físicamente y un tema también emocional, mental. Entonces, un entrenador con el ojo que uno tiene preparado, pues puede saber cosas técnicas, cosas que son visibles, pero ¿qué sabemos en la parte interna? ¿Qué está pasando con el deportista de alto rendimiento? Y cómo poder extraer esa información. Entonces, utilizaremos parámetros biométricos como un reloj inteligente, en el cual se ha dotado con un sensor de temperatura, ritmo cardíaco, y que esto pueda enviar la información, ¿no? Por el caso cognitivo-emocional, utilizar un electrodo en una gorra o una visera en el cual se puede extraer la información de las ondas cerebrales, delta, teta, alfa, beta, que nos da el estado de estrés, de relajación, de alerta, y esto correlacionar en el momento del ciclo deportivo, ¿no? Y el lado biomecánico, muchos de los deportes utilizan unos tags, que son unos parches, están rodeados de cámaras y que pues sí sale en efecto pues toda la cantidad de estos sensores y el movimiento también, pero está en un ambiente de laboratorio. ¿Cómo hacemos para llevar todo ese poder computacional y tanto del reconocimiento, sobre todo biomecánico, en la cancha? Entonces, aquí utilizando tranquilamente un Movidius y una Raspberry Pi y haciendo el procesamiento, podríamos tener esa facilidad de detección. Fue un proyecto muy interesante, nos apoyamos bastante con IBM, utilizando parte de la suite que ellos tienen, y hicimos un prototipo muy interesante, ¿no? Hoy pues tenemos la facilidad de poder extraer esa información en unas matrices de ceros y unos para poder detectar dónde está el ojo, dónde está el hombro, dónde está la mano, dónde está cualquier parte del cuerpo y generar un caso de uso, ¿no? Algo interesante también es de que este deporte de tiro con arco, en la parte, digamos, profesional olímpica, se dispara a 70 metros. Imagínense disparar a 70 metros. 70 metros y prácticamente uno no ve dónde ha caído la flecha. Con este tipo de dispositivos uno puede reconocer el impacto. Aquí se ve un poco el escenario con atletas de la selección nacional, en el cual van a ver acá del lado izquierdo la parte biométrica, el reloj, un reloj creado por nosotros. Aquí al frente del bull o diana, una cámara que procesa el impacto de la flecha. Y aquí, acá está dentro una Raspberry, un Movidius, que puede ver la parte biomecánica en tiempo real y que no necesita viajar hasta Internet para saber el modelo, justamente si la persona hizo el movimiento exacto o no biomecánico. Lo que les decía, que el impacto de la flecha, una vez que llega el impacto de la flecha en una parte concéntrica del bull, se pone un diagrama, unos ejes X y Y, y se puede sacar inclusive el puntaje, ¿no? Es muy, muy interesante para poder facilitar la extracción de datos en este deporte. De la misma manera, integrar en una web application, ¿no? Si el entrenador quiere ver con su usuario qué atleta pues, tuvo un ritmo cardíaco diferente o si se elevó la temperatura frente a algún, no sé, un cambio o alguna acción que ha tenido, por ejemplo, frente a un alto estrés, etcétera, etcétera. Eso por el lado deportivo. Por el lado médico, esto es un proyecto muy interesante, muy motivacional también, en el cual dentro de nuestro grupo, un miembro pues tuvo lamentablemente un hecho fortuito de su hermano que pareció un coma inducido, en lo cual no le permitía la movilidad. Lo que se hizo aquí es tener una adaptación de un lente, ¿no? Está puesto una cámara y que lo que podías ver es el movimiento de los ojos, ¿no? Y
Sucede que, por ejemplo, este tipo de aplicaciones puede ser utilizado, por ejemplo, para enfermedades neurodegenerativas. Me imagino que conocen al científico Stephen Hopkins. Esta persona pues padecía ELA y pues dentro de todo el padecimiento de esta enfermedad, lo último que perdía es el movimiento de los ojos, ¿no? Entonces, frente a eso, la propuesta tecnológica fue justamente utilizar una cámara conectada a una Raspberry Pi y que el procesamiento era prácticamente una red neuronal de 3 capas y que lo que hacía era la detección del movimiento de los ojos. Movimiento del ojo a la izquierda, movimiento de la silla si va a la izquierda, a la derecha, no mirar hacia arriba o ir al frente. Claro, esos eran los 3 básicos movimientos, ¿no? Algunas pues, publicaciones y premiaciones, y bueno, acá un prototipo, el primer prototipo, de hecho, pues siempre un prototipo no es tan vistoso que digamos, pero se puede apreciar que en tiempo real podíamos tomar decisiones, ¿no? Esas capacidades computacionales utilizadas justamente con una Raspberry, se puede adicionar una Movidius si queremos darle otros tipos de capacidades, ¿no? Acá se puede ver. Exacto. Bueno, acá está conectado la Raspberry y acá está el ojo y le llegamos creo que al 98.9 o 99 de accuracy para poder permitir el movimiento mecánico de la silla, ¿no? La siguiente etapa de este proyecto es que sea una silla autónoma. Imagínense ubicarse en los pies de la persona que padece esta enfermedad. Estar siempre controlando con los ojos pues, prácticamente puede ser estresante, ¿no? Acá dotar con unos sensores tipo este LIDAR que tengo aquí, de hecho va a ser la segunda parte y vamos a utilizar esas capacidades para ver al 360 qué objeto hay más cercano y frente a eso y dotarle de algunas cámaras para ver y el reconocimiento de objeto y tomar decisión, ¿no? Esto pues, tiene múltiples aplicaciones y se puede utilizar en diferentes ámbitos. Participaciones en algunos proyectos de riego también, muy interesantes, en el cual pues estamos automatizando el proceso de riego, utilizando controlador de riego con una Raspberry Pi, en el cual pues, podemos automatizar la apertura de electroválvulas, poder un sensor de caudal para la captación de agua. Este proyecto está en Villa María del Triunfo, estamos en una fase de ejecución. Tal vez ustedes conocerán Lomas de la Chay, donde pues hay un ámbito muy verde en los meses de marzo hasta octubre más o menos. En ese estadio, por la densa cantidad de neblina, se crea este ambiente, ¿no? Y sucede también en estas diversas lomas que están en el periférico de Lima. Y lo que hacen aquí es con un sistema de atrapanieblas, que son como cortinas, captan la neblina, un proceso de precipitación, se puede almacenar esta agua que solo se utiliza para riego y se utiliza para viveros en el cual se están cultivando taras y generar una microeconomía, ¿no? Es un poco lo que estamos haciendo. Vamos a utilizar redes LoRa para poder controlar algunos sensores que están a distancia. Es un poco el trabajo que estamos haciendo en el ámbito de la agricultura. Por otro lado, pues si ya uno puede saber la detección del cuerpo, pues puedo aplicarlo para, por ejemplo, para seguridad ciudadana, ¿no? Tener un modelo en el cual detecte dónde está habiendo, por ejemplo, conflictos o peleas o marchas y protestas. Uno podría detectar tranquilamente quién está, por ejemplo, asaltando a la otra persona o ahorcando, como un modelo aquí que se puede ver solamente por digamos, el movimiento de las extremidades, podríamos saber quién está ahorcando, ¿no? Ya existen estos modelos ya preentrenados, uno puede tomarlas y puede ahí adecuarlas de acuerdo a su tipo de uso. Uno puede pensar de una ciudad inteligente de esta manera, pero yo diría que no. Yo creo que aquí los operadores, cuando ven cantidad de televisores, prácticamente se hace inviable poder detectar un evento, ¿no? Un evento, ya sea un asalto, un accidente, y frente a eso tomar decisión rápidamente. Creo que ahí dotarle estas capacidades AIoT para las cámaras, muy importante en este ámbito de Edge Computing, para poder detectar cuándo ocurre, por ejemplo, un accidente, cuando ocurre pues un asalto y frente a eso enviar ya no solamente la captura de video, sino también el evento al operador y frente a eso tomar una decisión rápidamente, ¿no? De la misma manera, pues poder procesar
así como se pudo modelar el cuerpo humano, modelar también los vehículos, para que ya no se maneje los streaming de video, como ya les había mencionado, sino ver una matriz de ceros y unos en los cuales podamos detectar un carro, pues poder detectar si el modelo de carro, si es uno más grande, uno hacer inventario, el tema de pico y placa, diferentes soluciones. Un proyecto muy interesante que estamos trabajando actualmente es en la línea 2 de metro. Es un proyecto de inteligencia artificial. Lo que es, digamos, su propuesta aquí de solución es de que ustedes entenderán que el tren, pues, para poderse mover, utiliza una línea de alta tensión que está en la parte de arriba. Esta zona es la catenaria. Y aquí lo que hace es, a través del contacto, justamente energiza el tren y puede hacer el movimiento. Pero sucede que el contacto muchas veces puede ver de forma visible algunas chispas. Estas chispas, digamos, por certificación, tienen que estar en un intervalo y que estos intervalos pues, no deben superar una cierta de cantidad, ¿no?, de chispa. Si supera esto es por algún tipo de anomalía, ya sea de la catenaria o ya sea del mismo riel o del mismo tren o algún tema eléctrico. Entonces, lo que estamos haciendo es grabarlo, procesarlo y tomar decisiones frente a eso, darle un informe técnico en el cual cuántas veces ocurrió chispa y dónde, ¿no? Y esto va a certificar finalmente poder ya comenzar en la operación de la línea 2 de metro, ¿no? Un proyecto muy interesante que estamos trabajando y que hoy también lo que estamos haciendo es adecuarle a nivel de Edge Computing, estamos en ese proceso de prototipo, el Jetson Nano, para poder detectar la centralidad. Es decir, si en la parte de la catenaria y la línea eléctrica del tren, si estás al centro o hay una desviación. O sea, es natural que se desvíe a tener contacto con la línea eléctrica y la parte de la catenaria para que pues se energice, ¿no? Entonces, si uno supera un umbral, que ya nos dieron el margen, ¿cuántas veces sucede eso, no? Para poder corregirlo. Entonces, eso es lo que estamos trabajando hoy y pues es un poco la propuesta de acción que tenemos como startup tecnológica, ¿no? Es aprovechar tanto la inteligencia artificial como dispositivos conectados para generar estos valores digitales. Esto es un poco la presentación que tenía para hoy. Yo espero que les haya servido. Si hubiese pues alguna consulta o algo que quisiera ver, alguna iniciativa inclusive, pues yo les invito a escribirme tranquilamente. Dejo mi correo, mi teléfono, cualquier tipo de iniciativa, pues estamos ahí nosotros dispuestos para apoyarlos. Y igualmente a los estudiantes que están viendo un poco a la expectativa en qué cosa especializarte, yo les recomendaría pues que vean de todo un poco, sobre todo cuando estamos en una época de estudiante, que al ver un poco y conocer estos sabores tecnológicos de la parte de IoT, la parte ya sea de inteligencia artificial o la parte del cloud computing o sistemas embebidos para el tema de dispositivos conectados, entonces van a poder ver un poco más en relación a eso. Ya si uno se quiere enfocarse en la parte tal vez de procesamiento digital de señales o un tema de reconocimiento, digamos, utilizando técnicas de visión computacional, excelente, ¿no? Entonces, yo les invitaría a esto, pues igualmente, si tienen alguna pregunta en este momento, pues pueden habilitar su micrófono y estoy dispuesto para contestarlos. Muchas gracias, señores. Yo tengo una pregunta. A ver, ¿quién es? Es con respecto a lo del 5G. Según he estado viendo videos, indagando con esa información, dicen que es un poco peligrosa porque maneja un tipo de radiación como la que manejan los microondas, o sea, son haz de microondas, pero no sé qué tan cierto sea. No sé si podría hablar de eso. Sí, bueno, dentro del campo vamos a ver un espectro, digamos, electromagnético que vamos a utilizar diversas soluciones, sobre todo para temas de telecomunicaciones, redes de microondas, y lo que tenemos dentro de estas, digamos, radiaciones, si lo podemos decir, vamos a tener dos partes, radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes. ¿Y qué significa eso? Las radiaciones no ionizantes son aquellas que pues, no pueden
Van a poder emanar radiación, sí, natural. De hecho, el Sol mismo produce radiación, pero no van a poder alterar algún electrón dentro de nuestras moléculas, por ejemplo. Y por ende, esto no va a poder alterar, por ejemplo, un cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, la exposición que se tiene dentro de estos rangos, y si me permiten, les puedo pasar inclusive, tengo acá una presentación, es de que el espectro que se utiliza para 5G, pues llega desde los 3 GHz, si no me equivoco, hasta los 300 GHz. Entonces, está dentro del marco de las redes no ionizantes. Toda la parte ionizante que sí produce, pues, puede producir cáncer, inclusive de la piel, como la exposición de rayos ultravioletas, naturalmente con el sol, por ejemplo, que esto podría, pues, producir cáncer, es ahí donde debemos protegernos, ¿no? Todo el espectro de las radiaciones electromagnéticas, pues, no ionizantes, no causan daño, ¿no? El caso de 5G está en este espectro, entonces, por ende, no causaría ningún daño. Perfecto, muchas gracias. Listo. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Primero agradecer por su ponencia. La verdad ha sido muy reveladora para mí ver estos ambos conceptos aplicados, porque justo he estado trabajando en un proyecto para mi universidad, donde uso reconocimiento de imágenes para monitorear el ingreso y el egreso de personas a un local comercial, un mercado, usando la Raspberry Pi y las librerías de OpenCV. Pero justo, probé el algoritmo y no me iba bien porque no se parecía que le faltaba poder de procesamiento a la Raspberry. Y bueno, ahorita me doy cuenta que gracias al Movidius puedes conectarlo y hacer que aumente, ¿no?, esta capacidad de procesamiento. Exactamente. Utiliza OpenVINO, ¿no?, como parte de la librería. Es una herramienta que te va a ayudar ya al preentrenamiento, y Movidius, ¿no? Movidius. ¿Y dónde puedo conseguir ese dispositivo? Mira, por Amazon te puedes traer. También China, Industria Seeds también lo vende. Y pues no, por internet rápidamente tú lo puedes comprar, ¿no? Movidius, otras también, si ya no quieres utilizar Raspberry Pi, como les mencioné, pueden utilizar Jetson Nano, Jetson Nano Developer Kit. Igual, ya prácticamente tiene embebido toda esta capacidad de procesamiento. O sea, de hecho, te ayuda muy claramente esto. Puedes tener Google Coral también, Google Coral, que también es así como Movidius, te ayuda para el procesamiento. Este dispositivo tiene el Google Coral Developer, ¿no?, que es una tarjeta también, así como que ya tiene toda esta parte de procesamiento, ¿no? Eso justamente te ayuda. Y va a haber un montón de empresas que van a estar en este ámbito, ¿no? Y qué bueno que ya hayas un poco visto este tema, ¿no? Y si te tocó hacerlo con la Raspberry, te recomiendo la Movidius y ya, te va a ir muy bien. Gracias, ingeniero. Una pregunta más. Quería saber qué tipo de perfiles busca su empresa o empresas relacionadas a la aplicación, ¿no?, del IoT y sí. el AI. Uh-huh. Sí, la idea aquí, actualmente lo que estamos viendo, primero, por el lado de Internet de las Cosas, lo que nosotros estamos tratando de hacer es generar redes de IoT, sobre todo en bandas no licenciadas, ¿no? En bandas, como ejemplo, la 923 MHz, que se utiliza LoRa, por ejemplo, es uno de los casos, ¿no? Porque esto te va a facilitar, por ejemplo, en redes domésticas, si quieres tener dispositivos conectados, ¿no?, y que no dependan de un operador de telecomunicaciones. Eso, por ejemplo, es un perfil muy interesante en el cual tenemos ahí algunos investigadores de algunas universidades que pues nos están apoyando también. Nosotros les facilitamos documentación, algunos prototipos que tenemos dispositivos LoRa también, y que esto ayudaría. Eso, digamos, es un ámbito, por decirlo así, de investigación y de estudio, ¿no? IoT Research. En el caso de inteligencia artificial, de todas maneras, yo creo que donde más se puede ver la propuesta de valor para estos dispositivos de IoT, si habrán visto, ha sido el video, ¿no? Es decir, convertir todo este flujo de video de gran cantidad de transferencia de datos
a prácticamente una matriz de ceros y unos y esto lo envío hacia la nube. En otras palabras, no vas a tener que alojar o pagar grandes cantidades de dinero hacia plataformas en la nube porque no vas a tener todo el video ahí, sino vas a tener solo los datos que precisas, ¿no? Por ejemplo, movimiento, detección de arma, detección de objeto, etcétera, etcétera, ¿no? Es ese valor. Esas capacidades, sobre todo, ayudarían bastante, ¿no? En temas de procesamiento, visión computacional, manejo de plataformas también, por ahí. Python, sin lugar a dudas, eso va a facilitar. Yo les recomendaría que comiencen a experimentar sobre esos dos ámbitos. Ya un siguiente paso es ver objetos conectados y con estos objetos conectados comenzar a procesarlos, ¿no? Y ya creo que ahí uno está dispuesto pues a crear soluciones increíbles. Vale, ingeniero, Perfecto. muchas gracias. Listo, Jesús. Y cualquier cosa, tienes mi correo para cualquier duda. ¿Alguien más? A ver, creo que hay. A ver, acá dice Marlon Henry. ¿Alguien quiere hacer una consulta? Puede habilitar el micrófono o en todo caso voy a leer las preguntas que hay por acá. Formulario de asistencia. ¿Hasta qué punto se ha implementado en Perú la seguridad facial como en China? Bueno, lo que pasa es que seamos honestos con nosotros mismos. Nosotros somos un país que consume tecnología, no es que generemos tecnología. Entonces, frente a eso, pues vamos a ver, por ejemplo, cámaras termográficas que te reconocen el rostro y que luego te hacen la validación de temperatura y que eso pues lo estamos consumiendo actualmente, sobre todo en esta coyuntura. Vamos a tener soluciones de reconocimiento de palma, por ejemplo, ¿no? Que validan también. Diferentes algoritmos que ya están embebidos en estos dispositivos, ¿no? Y, digamos, uno ya se consume esa tecnología. Pero lo importante aquí con estos Edge AI aceleradores, que sería la parte de hardware, es de que uno construye su propio modelo, ¿no? Y prácticamente construir su propio modelo hace, pues, de alguna forma, abre el modelo para poder ver qué cosa uno puede manejar a nivel profesional de detección, de reconocimiento, ¿no? Asociación, etcétera. Y que esto, pues, es como generar nuestra propia tecnología, ¿no? Yo creo que estamos en esa posibilidad nosotros, como ingenieros o como futuro ingeniero, de crear tecnología local en estos temas, ¿no? Yo sé que hay grandes pasos que se están haciendo en diversas universidades, pero creo yo de que podemos hacer esto. Y si viene un algoritmo de otro lado, pues igual, ¿no? Estudiarlas y ver qué cosa hay detrás de esto para poderlo pues, modificarlos o mejorarlas, ¿no? Mientras las soluciones sean abiertas, creo que el crecimiento de la innovación va a ser exponencial. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas noches. Soy Aaron Hola. Fernández. Hola, Aaron. Quería hacerle una consulta. Muchos de mis compañeros de la facultad se han iniciado ya en el campo de la inteligencia artificial, pero recién estamos tratando el tema de IoT. Quería saber cómo empezar en ese mundo, ¿no? Que es tan amplio para complementarlo con nuestros conocimientos de inteligencia artificial. Sí, yo imagino que no sé en qué etapa estén de la parte de inteligencia artificial, pero las características profesionales que uno necesita es no saber temas de programación, naturalmente, tener capacidades, pues, en el tema de algoritmos, por ahí algoritmos pues están relacionados a la parte de modelos estadísticos y matemáticos, ¿no? Pues muchas veces lo que hacemos es utilizar ya un modelo preentrenado, pues, pero detrás pues es una red convolucional en el cual pues de alguna forma convierte el video pues
básicamente ceros y unos, y ahí va jugando esos valores. Ese ámbito, por ejemplo, creo yo de que es muy, muy interesante dar inicio por ese lado. Muchas veces uno puede, si en el slide que les presenté aquí, pues uno puede decir, ok, yo voy a comenzar con Machine Learning, ¿no? Porque está de moda. Sí, bien, diría que bien, pues llegar a ese punto es porque ya hubo gente muy, muy, muy especializada, pues ya los modelos ya prácticamente están puestos ahí y lo que hacemos es consumir el modelo, ¿no? Y dice, sí, utilizo librerías A, B, C. Y que esto pues ayudan al entendimiento de la aplicación, ¿no? Que es bueno, o sea, sin lugar a dudas es bueno, pero también diría de que puedan utilizarlo, por ejemplo, en la parte de visión computacional, porque ahí ya uno cuando tiene un resultado, pues puede modificarlo. Es muy interesante. El modelo, en algunos casos, también se puede modificar, dependiendo de si es un modelo preentrenado o no, o entrenar su propio modelo también, ¿no? Yo creo que por ese lado, si comienzan por la parte de visión computacional, diría un punto a favor. En la parte de Machine Learning hay que entender un poquito más allá, porque para poder comenzar a hacer esto, yo diría que hay que dar un paso en el entendimiento de la problemática, o sea, de la necesidad del negocio. Muchas veces dice, sí, voy a usar Machine Learning para ver la tendencia, no sé, por ejemplo, un caso de si va a ser lluvia o no. Ya, pero entonces una parte de pronósticos, con cuánta información, qué información, hay información estadística o no. Entonces, muchos se pueden concentrar en el modelo en sí, ¿no? Que pues, es la aplicación misma, o diría la necesidad, ¿no? Entonces, el tercer punto, el tercer ámbito, a veces no muy estudiado, es la necesidad del negocio, porque con una regresión lineal puede resolver todo. Me refiero, pues, un tema muy práctico, ¿no? Y evitar de hacer pues, modelos en el ámbito de Machine Learning, por ejemplo. Por ahí, esa reflexión les diría, no solamente es utilizar el algoritmo por utilizarlo, sino saber un poco la necesidad intrínseca del problema para poder generar la solución. En el caso de la visión computacional, diría que es un poquito más práctico, porque al ser más tangible el resultado, es decir, detección, asociación, el entendimiento es mucho más sencillo, si lo podríamos decir. En el caso de tener grandes volúmenes de datos, por ejemplo, en la parte de Machine Learning queremos hacer, no sé, elementos asociativos o cosas así, diría de que pues el entendimiento puedes tener, si yo tengo basurita de datos, pues mi resultado va a ser basurita de datos, ¿no? Entonces probablemente previo a eso tendremos que hacer el tratamiento, pues limpieza, outliers y todo lo demás, y pues por ahí diría de que uno puede comenzar por el otro lado también, ¿no? Si es que quiere ver en efecto ya el resultado. La parte de procesamiento de lenguaje natural, igual, ¿no? Ya existen algoritmos ya muy, muy, muy avanzados que pues, uno lo puede utilizar de alguna forma y tratar de concatenar estas necesidades, uno lo podría, mejor dicho, estas aplicaciones uno lo podría relacionar sobre todo en los objetos conectados. Si hablamos de datos que son transaccionales, de ventas y de compañías, pues sí, está bien, pero hay que entender más el negocio. En el caso de objetos conectados, ahí es la propuesta de valor, ¿no? Esa propuesta de valor digital que siempre les voy a mencionar, de que si un carro se inventó, un tractor se inventó para esta manera, ¿cómo dotarle de objeto conectado y de la parte de Edge Computing nos puede facilitar este insight de valor para el momento de tomar decisiones, ¿no? Yo creo que por ahí va un punto a favor. Y pues sin lugar a dudas, la programación es muy importante porque eso te va a dar flexibilidad y facilidad de generar este tipo de soluciones. Así es, Aaron. Muchas Claro. gracias, ingeniero. Garbage in, garbage out. Exactamente. Las empresas peruanas y gobierno están dispuestos a invertir en AI. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo les cuento un poco mi motivación, ¿no? Porque pues, detrás
Vengo de una operadora de telecomunicaciones, haber tenido la oportunidad de gestar una unidad de inteligencia de datos donde se contrató científicos de datos, hizo una evaluación y todo. Qué interesante fue pues un poco este proceso de transformación digital dentro del ecosistema Data Driven Company, ¿no? O sea, tomar decisiones en base a datos. Perfecto, pero sentía personalmente de que hay nichos de mercado, hay lugares donde podemos comenzar a generar estos insights de valor, de negocio, en lugares donde prácticamente no hemos pensado, ¿no? Desde los microbuses, para ver cuánta capacidad está, si está lleno o no está lleno, más allá de la geolocalización, en la agricultura. Entonces, esa inspiración mía o la motivación, perdón, mía de querer generar estos valores digitales fue justamente dar ese paso, ¿no? Hoy pues estoy con un grupo maravilloso de gente profesional que así como ustedes están ahí, pues los conocí en diversas conferencias y pues y con una iniciativa que se presentó en el camino y era por correos y teléfonos o las conferencias, en ese momento presenciales, salió pues diversos proyectos, ¿no? Entonces creo yo de que mm, la apuesta de poder generar esto se hace factible, se hace real, no, no, como lo mencionó, no me acuerdo si era Jesús o alguien más, que dijo, sí, estaba tratando de trabajar con un modelo y lo estaba viendo en una Raspberry que quedé con una capacidad limitada. Ya con esto, les aseguro que de acá una semana o 2 semanas, y bueno, ya que le llegue el hardware, ya va a poder generar esas soluciones. Y con eso despertar un poco más el tema de emprendimiento, de crear una solución. Yo les diría de que creen soluciones, digamos, locales, que resuelvan problemas locales, es decir, desde sus casas, de sus familias, y que esa práctica pues les ayude un poco a despertar esa innovación propia, ¿no? Ya cuando vean competencias que quieran poder generar un poco más de desarrollo, diría pues que formen equipos, ¿no? Y que estos equipos les pueda de alguna forma darle visión de diferentes, ya sea de diferentes especialidades, que se hace mucho más provechoso. Y si tienen ese equipo, pues va a ser muy, 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 muy provechoso tener esas diferentes visiones, ¿no? Yo digo siempre, uno es como ninguno, o sea, uno puede tener toda esa capacidad, pero nunca va a tener otro punto de vista que muchas veces en el negocio pues se necesita, ¿no? Entonces yo les motivo para que pues, tengan equipos de trabajo, vean foros, comunidades. Desde el Colegio de Ingenieros eso es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de extender un poco estos conceptos. Uno de los conceptos también ya les adelanto es el concepto de Smart Campus, que es un paso previo a una ciudad inteligente en el cual pues las universidades se hacen focos o prototipos de ciudades inteligentes porque tienen infraestructura, porque tienen pues personas, tienen necesidades, esta energía, agua, etcétera. Entonces, ser eficientes con ellos mismos y de convertirse pues en un prototipo de ciudad inteligente ayudaría mucho a poder resolver problemas propios, uno, convertirse en un laboratorio vivo, es decir, resolviendo problemas propios, y que los casos de uso que se genere a partir de eso, pues sean los mismos profesionales universitarios que hagan suyo y que por ende hagan alguna propuesta de valor. En otras palabras, teniendo un resultado y un siguiente paso de madurez, esto se va a poder extrapolar a una ciudad. En este caso podrá ser un distrito de afluencia misma de la universidad para poder resolver los problemas, ¿no? Eso va a ser un concepto muy interesante en los cuales estamos trabajando. Ya en la uni estamos trabajando también con un grupo de chicos este concepto. Igual en la Universidad de la Cantuta, en la Católica hay también un proyecto de Smart Campus y pues creo que estamos en ese camino, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué más dice? Marlon dice, se tienen que pagar por los modelos preentrenados, la mayoría se puede encontrar open source. Sí, gran parte, sobre todo, es abierto, uno puede utilizarlo, ¿no?
En algunos casos, si no tiene acceso al modelo propio, sino al uso como tal, ¿no? Ya sea por APIs o ya sea por conexiones. En caso de, por ejemplo, procesamiento de lenguaje natural o el GPT-2, que recién ha salido y que Facebook lo está utilizando. Ahí hay una tendencia importante sobre el OpenAI, ¿no? Que tan libre puede ser la inteligencia artificial para el uso. Y sobre todo tener visibilidad de qué tanto puede tener impacto en nuestras vidas, ¿no? Es un punto también de análisis, pues, del lado ético, si lo podemos ver también en nuestro día a día. Pues muy bien, señores. Yo creo que ha sido una noche agradable. Así es que yo les invito a que pues, salgan un poco de la caja, ¿no? En el sentido de que pues, vean, despierten con algunas, tal vez, iniciativas de crear soluciones. Un paso es esto, ¿no? Yo les mostré ahí un camino y creo que desde ahí se puede tranquilamente generar estos valores digitales del lado más edge, o sea, del lado más cercano al dispositivo, y no necesariamente trabajar con grandes plataformas de cloud computing. Sí se necesita, o sea, se complementa, pero pues un paso previo, trabajar directamente con el dispositivo. Muy bien, felicito a todos por su participación. Cualquier cosa, pues ahí tienen nuestro correo y estaremos abiertos para una siguiente ocasión, para una siguiente oportunidad. Muy bien, muy buenas noches a todos. Pues si no hay más otras preguntas,